curioso ver cómo las diferentes poblaciones ven a los animales. Esto es lo que podemos ver en la película Tierra de Osos o Hermano Oso. Por lo que hagamos un análisis animal a este film. Estás en City Animal, tu canal de YouTube donde aprenderás de animales. Por lo que suscríbete para ver más análisis como este. Comencemos con el video. Esta es una película producida por Disney, los cuales vieron un éxito desmesurado al usar animales en sus largometrajes animados a partir del Rey León, por lo que en el 2003 estrenaron esta película, la cual nos lleva a la época posterior de la era glacial, donde el ser humano comienza a crear su camino a lo que es hoy, donde el escenario sucede al norte del continente americano, para ser más precisos a lo que hoy conocemos como Alaska y Canadá. Además, las personas han estipulado que los animales tienen poderes mágicos y el portar un tótem de él le designa el futuro a esa persona, sobre todo enfocado en un joven llamado Kenai y cómo este se transforma, literalmente. Principalmente se centra en el amor que hay que tener y dejar que nos guíe, además de la hermandad y los vínculos que se forman con esta. No fue muy exitosa, pero nos presentó varios animales que nos presentó a continuación, donde muchos serán osos, por algo el título de la película. Primero nos enfocaremos en un oso genérico, que se topa con los tres hermanos, el cual tiene hambre y se ve buscando comida. Eso crea un escenario caótico donde muere. Ese oso está basado en un oso grizzly, pero al estar en Alaska y tener un enorme tamaño, es una subespecie llamada oso Kodiak. Son de la subespecie con la mayor población de osos pardos, y el segundo oso más grande del mundo, tomando en cuenta que el primero es el polar, los cuales viven muy cerca y en ocasiones se reproducen y tienen crías híbridas. Llegan a medir 2.4 metros de alto, cuando se paran sobre sus patas traseras, y pesan hasta 326 kilogramos, las hembras. Además sabemos que es una por la narrativa. Cuando se topan con una persona se sienten altamente agredidos, y por lo general huyen, pero con hambre la cosa cambia, y se ponen muy a la defensiva con tal de no perder su comida, ya que están acostumbrados a que algunos depredadores más pequeños como los lobos intenten quitársela, lo que los vuelve sumamente hostiles. Si quieres aprender más del oso grizzly, en la tarjeta hay un documental de este mamífero. Cuando inicia el viaje de Kenai, este se da cuenta de que puede entender a otros animales cuando se comunica. Esto lo sabe al ver un par de ardillas peleando por ver dónde acabó la comida. Estas pequeñas con cola corta son ardillas de manto dorado. No llegan hasta Alaska, pero podemos intuir que el personaje viajó a Canadá por el bosque más primaveral en el que se encuentra. Sus características es contar con una cola pequeña, la cual no es tan peluda, y sobre todo el dorso de su espalda, ya que en su pelaje tienen unas manchas más cafés con franjas de un tono más pálido que le recorren lateralmente. Llegan a medir unos 29 centímetros, hibernan para protegerse del invierno. A diferencia de otras ardillas, por lo general pasan la mayor parte del tiempo en el suelo, y además son omnívoras, donde su dieta se inclina más a diferentes semillas. De hecho, estas las entierran y luego se les olvida dónde las dejaron, y con el paso del tiempo crece un árbol, por lo que son animales que gracias a su presencia, la extensión de los árboles abarca más distancia. Luego escuchamos una bandada de aves que forman un triángulo mientras vuelan. Realmente las vemos a lo lejos y por el contexto intuimos que están migrando al sur. Por la región y la silueta de ellos, por los colores, podemos aventurarnos a decir que son gansos canadienses, los cuales tienen el cuello largo con plumas negras y una pequeña porción blanca, mientras que en el cuello es más marrón. Son animales migratorios que cuando se aproxima el invierno viajan al sur. Llegan hasta el norte de México, donde al viajar forman una V invertida. Esta forma en V les es muy útil, ya que los individuos en la punta comienzan a cortar la resistencia del aire, y eso permite a los especímenes menos aptos movilizarse con más soltura. Además se pueden turnar para llevar al grupo, esto por la aerodinámica. De hecho se utiliza en jets militares, no es la única ave que lo hace, pero sí el ave nacional de Canadá. Luego nuestros personajes conocen un par de mamíferos enormes con astas con apariencia de chiste llamados Ruth y Tuk, por la punta de su hocico en forma circular donde sus belfos escurren y por su cornamenta en forma de manopla. Estamos hablando de que son alces, y como son el mismo espécimen y además machos, hablaré en general. Estos animales terrestres son los más grandes de América y Europa. Llegan a medir 2 metros de largo y a pesar unos 365 kilogramos. Mudan sus astas, una condición de su cornamenta que ocurre anualmente. Son cazados por muchos depredadores, como puede ser los osos, pero se defienden embistiendo, además de ser de los pocos herbívoros que son solitarios, cosa que contrasta en la película, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Puedes pasarte la tarjeta para conocer más de los alces. Luego nuestro personaje conoce un pequeño oso que busca a su madre y se pega cual pegamento al protagonista. Se llama Koda y es el coprotagonista del filme.
Además funciona como su guía en el mundo de los osos, es bromista y es un oso grizzly de la subespecie Kodiak, y al ser un cachorro nos enfocaremos en esta etapa del oso. Llegan a hibernar y de hecho la mayoría de las crías nacen en este momento. Cuando son pequeños solo la madre les proporciona un cuidado y les enseña todo sobre cómo sobrevivir a su entorno, ya sea qué comer, como frutas, cómo cazar algunos animales, y en promedio nacen 2 crías, que pasan sus primeros 2 a 3 años con ella, y es sumamente protectora en estos momentos con ellos. Son muy curiosos y tienden a jugar mucho entre sí en su entorno. Se les puede ver hasta trepando árboles con mucha soltura, mejor que los adultos donde ya se limitan por su peso. La mayoría de los osesnos no llegan a ser independientes y mueren. La principal causa es el canibalismo por parte de los osos machos, lo que sucede con el fin de que ésta vuelva a entrar en celo, por lo que ésta es sumamente agresiva en esos momentos, por lo que es cerrado que un osito solitario se junte con un macho adulto, pero hay que tomar en cuenta que Kenai era humano. Luego, en un giro inesperado, ambos protagonistas montan una manada de paquidermos prehistóricos. Recordando que estamos en los primeros momentos del ser humano, es común que haya estos. Son mamuts lanudos y se extinguieron aproximadamente hace unos 10.000 años. Vivieron gran parte del hemisferio norte y es el animal prehistórico más estudiado, ya que se han encontrado muchos restos de ellos, de los cuales algunos estaban muy bien conservados con pelo. Estaban emparentados con los elefantes, llegaban a medir 3 metros y a pesar 4 toneladas. Estaban altamente adaptados al frío, con una enorme trompa y unos colmillos curvos de hasta 2.7 metros. Aprenderás más de este extinto animal en la tarjeta de arriba, no te arrepentirás. En nuestra inspiradora canción, con animales montándose al lomo de los mamuts, hay un pequeño roedor que es llevado en el lomo. Es una marmota canadiense. Miden 70 centímetros las más grandes. Son muy curiosas ya que por lo general se sientan en sus cuartos traseros. Tienen un cuerpo sumamente rechoncho y su cola es larga. De hecho parecen castores pero sin la cola aplanada. Además son muy buenas escarbando. De hecho, una costumbre en Estados Unidos y Canadá, el Día de la Marmota, que se celebra el 2 de febrero, consiste a grosso modo sobre la predicción meteorológica de las próximas 6 semanas, donde si se oculta al ver su sombra es que el invierno persistirá. Se nos presenta un par de herbívoros blancos con cuernos en espiral y circulares, los cuales están chocando sus cabezas y viven en las montañas, pero hay que ser más específicos. En este caso se trata de un borrego cimarrón, aunque los vemos blancos, en verdad son cafés. Estos son muy ágiles y llegan a escalar los precipicios más escarpados, debido a sus patas pequeñas y que caminan sobre la punta de sus dedos. Esto les permite apoyarse mejor, por más pequeña que sea la superficie. De hecho, llegan a brincar mientras arriesgan su vida al escalar. Viven desde el sur de Canadá hasta el norte de México. Llegan a pesar 143 kilogramos. Lo que vemos en ellos al chocar sus cabezas es común, ya que los machos compiten por demostrar su superioridad en época de reproducción, compitiendo de dicha forma. Sus cuernos no se mudan. Si quieres aprender las diferencias entre cuernos y astas, solo entra en la tarjeta. Nuestros personajes llegan a un lago donde ven muchos osos, mientras están dándose un festín. Aquí cabe ver una conducta del oso grizzly, ya que hay una época del año donde los salmones entran a contracorriente a los lagos para desovar, y estos mamíferos han aprendido cuándo ocurre y a dónde ir, por lo que se desplazan para llegar y darse un festín con los salmones que llegan. Este grupo de osos es muy variado, ya que vemos algunos osos negros. No sucede en la vida real. De hecho, entre la misma especie se les puede ver peleando entre sí, y con otros son más agresivos. También vemos un águila, la cual hace referencia al tótem que le fue designado a Sitka y guía a su hermano Denai. Esa ave es un águila calva, la sabemos por su cuerpo oscuro con las plumas de su cabeza blancas. También viven en gran parte del norte de América y es el ave nacional de Estados Unidos. Llegan a pesar 5.6 kilogramos y de envergadura tienen 2.3 metros. Cuando extienden sus alas, cazan diferentes presas y llegan a capturar peces al sumergir sus patas en los estanques. Siempre se le ha asociado con el poder y el liderazgo, sumado a que se le designa como un espíritu guía en algunas culturas. Aprenderás más de esta en la tarjeta que te lleva su documental. Y por último vemos a Kenai. Al principio fue humano, pero para enseñarle una lección de amor fue transformado en un oso, por actuar con odio y no con amor. Este es perseguido constantemente por su hermano, ya que ignoraba que él era. Por ese motivo es importante centrarse en la cacería de ellos a partir del ser humano. Para muchos estos animales son muy bonitos, pero tienen otra cara que cuando la muestran llega a ser letal, motivo que al cazar uno daba un estatus a una persona de gran guerrero.
donde se utilizaba su carne para consumo, su piel para confección de prendas, su grasa para diferentes fines y sus huesos para forjar armas, todo esto en relación a la percepción que se le tiene. El amor que se le asocia puede deberse al cuidado que le da una madre a sus crías, y que llega a protegerlas hasta el punto de perder la vida. Al final los osos son especímenes enormes, fuertes que dan mucho miedo, pero no hay que dejar que este nos domine para formar una opinión. Una película que se centra más en el oso grizzly, pero que nos adentra a un momento donde el ser humano luchaba contra diferentes adversidades. Eso fue Tierra de Osos y su análisis animal. Si te gustó el video, aquí te llevaré al viejo oeste para analizar Rango. En esta parte aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para conocer más de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde aprenderás de videojuegos. Nos vemos en un próximo video.